Esto no lo sabías. Nodar Kumaritashvili, el georgiano, fue un luger profesional. El luge es un deporte olímpico de invierno de descenso en trineo. Desde el 2008, el 12 de febrero del 2010, cuando tenía 21 años, Nodar estaba participando en los Juegos Olímpicos de invierno en Vancouver, Canadá, cuando durante un entrenamiento se salió de la pista y se golpeó la cabeza con un poste de acero. Aunque los médicos intentaron reanimarlo, no lo lograron y falleció. Antonio Puerta, sin duda, uno de los decesos más llorados por el mundo del fútbol, fue el defensa del Sevilla, Antonio Puerta. El 25 de agosto del 2007, el defensor disputaba un encuentro entre los andaluces y el Getafe. A la media hora de juego, Puerta comenzó a tambalearse y cayó. Logró volver a levantarse, pero estaba muy mareado y volvió a caer. Fue trasladado al hospital, donde lamentablemente falleció. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta tragedia. Marc-Vivien Foé. El 26 de junio del 2003, el futbolista camerunés Marc-Vivien Foé se desplomó sobre el terreno de juego en el minuto 78 del partido entre Camerún y Colombia de la Copa Confederaciones. Aunque los médicos intentaron reanimarlo, durante 52 minutos no tuvieron éxito. La autopsia concluyó que la razón de su muerte fue una miocardiopatía hipertrófica, una condición hereditaria conocida por aumentar el riesgo de muerte súbita durante el ejercicio físico. Frankie Leal. El boxeador mexicano Francisco Javier Leal, conocido como Frankie Leal, se desplomó en su esquina el 19 de octubre de 2013 tras haber sido noqueado en una intensa pelea con Raúl Irales. Leal fue trasladado de inmediato a un hospital en San Diego, Estados Unidos, pero falleció por un derrame cerebral, consecuencia de los golpes recibidos en la parte izquierda de su cabeza. Phil Joe Hughes fue un jugador de cricket australiano que hizo su debut internacional en 2013. El 25 de noviembre del 2014, Hughes fue golpeado en el cuello con la pelota durante un partido en Sydney Cricket Ground. Dicho golpe, según los médicos, le causó una disección de la arteria vertebral que provocó una hemorragia. El jugador fue llevado al hospital San Vicente en Sydney, donde le hicieron una cirugía en la que entró en un coma inducido. Estuvo en cuidados intensivos con una condición crítica hasta el 27 de noviembre, día en el que falleció. Andrej Vauch, un clavadista esloveno, falleció el 6 de agosto del 2016, cuando participaba en una competencia en Bosnia y Herzegovina. Vauch realizó un salto de 20 metros desde un puente en la ciudad de Zvornik y tras zambullirse en el agua, salió un momento a la superficie pidiendo ayuda y luego se hundió y desapareció sin que los servicios de rescate llegaran a socorrerlo. Los buzos tardaron 5 días en recuperar el cuerpo de 34 años de Andrés, quien murió ahogado tras fracturarse la columna cuando se estrelló contra el agua. Johnny Owen, el boxeador profesional natural de Gales, era conocido como el Gallo Biónico. El 19 de septiembre de 1980, cuando se enfrentaba contra Lupe Pintor por el título mundial de peso gallo, fue derribado a los 25 segundos del 12º asalto y perdió el conocimiento. Aunque le realizaron una cirugía cerebral, cayó en coma y murió 7 semanas después. Alessio Galetti, el ciclista italiano, murió el 15 de junio del 2005 por causa de una insuficiencia cardíaca, mientras corría en la subida al Naranco, en España. Galetti había participado antes en el Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España. Miklos Feher, el 25 de enero del 2004, el Benfica, que entrenaba a José Antonio Camacho, jugaba contra el Vitória de Guimaraes, un partido de la Liga Portuguesa. Quedaban pocos minutos cuando el húngaro Miklos Feher se desplomó sobre el césped. Lo intentaron reanimar, pero no pudieron aplicarle un desfibrilador por la lluvia. Fue trasladado a un hospital donde falleció a causa de una miocardiopatía. Luis Salom era el 3 de junio del 2016. Faltaban 25 minutos para concluir la segunda sesión de entrenamiento de MotoGP, del GP de Cataluña de motociclismo. De pronto todo el mundo elevó sus ojos hacia los monitores. Algo había pasado en la curva 12, precisamente la curva que precede al giro que da entrada a la recta de meta de Montmeló. El piloto mallorquín de 24 años, Luis Salom, había perdido el control de su moto y sufría un grave accidente que le costaría la vida. Simoncelli, el 23 de octubre del 2011, durante la prueba de MotoGP, el italiano Marco Simoncelli fallece tras un accidente en el circuito de Sepang. La colisión había sido devastadora, incluso para el corpachón de Marco, que quedó tendido sobre el asfalto. El casco había volado, se lo sacó de cuajo el impacto de los pilotos que no pudieron esquivar. Deshecho, el piloto de Gresini fue rescatado
con extrema urgencia por una ambulancia. Era las 16:05. Ayrton Senna, todo aficionado al motor y a la Fórmula 1, tiene un día grabado en la memoria. 1 de mayo de 1994, a las 18:05. En ese instante, la doctora María Teresa Fiandri, jefa del servicio de reanimación del Hospital Maggiore de Bolonia, confirmaba la muerte del ícono brasileño. Empezaba entonces su leyenda. Ayrton Senna chocó contra la curva Tamburello, exactamente a 310 km/h. Francis Crippen fue un nadador estadounidense especialista en aguas abiertas, que falleció el 23 de octubre del 2010, mientras disputaba la Copa del Mundo de Maratón en los Emiratos Árabes Unidos. Francis fue encontrado inconsciente 2 horas después de que notaron que no había terminado la carrera y fue trasladado a un centro médico donde falleció. La causa de su muerte fue fatiga extrema debido a las elevadas temperaturas del agua. Fabio Casartelli. El 18 de julio de 1995, el ciclista italiano Fabio Casartelli sufrió un accidente durante la etapa 15 del Tour de Francia, en el cual sufrió graves lesiones de cráneo y cara. Cuando estaba siendo trasladado en helicóptero al hospital, Casartelli dejó de respirar y falleció tras varios intentos de reanimación. Peter Viancsansuala. Apenas a sus 23 años, el mediocampista Peter Viancsansuala del Vitling Ben Clan de la India falleció de una forma muy peculiar. El futbolista celebró dando volteretas, pero tuvo una fatal caída que provocó daños severos en su espina dorsal, de la que ya no se pudo recuperar. Si te gustó el video, por favor dale like y déjame un comentario, me ayudaría muchísimo. Gracias.